el número 23, ¿se acuerdan? Lo vimos esto. Entonces, aquí lo que puede ser, nos decía, no sé quién me estaba comentando, pero que decían que era un cromosoma. En realidad puede ser 1, 2, 3, 4, mientras no sea múltiplos del número haploide, y pueden ser de más o de menos. Pero acuérdense que en este caso, por ejemplo, las monosomías, porque te faltaría un cromosoma del par de homólogos, solamente hay una que es compatible con la vida, que es el síndrome de Turner, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ok, entonces para tener todos claros lo de aneuploidía. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Entonces, como les comentaba, el síndrome de Klinefelter fue descrito por primera vez en 1942 por Klinefelter, Feinstein y Albright, ya que encontraron un síndrome que se caracterizaba por eunucoidismo, ginecomastia, azospermia y gonadotropinas elevadas. Y fue hasta 1959 que el cariotipo fue identificado. El síndrome de Klinefelter es la primera causa de hipogonadismo primario en varones y esta es la anomalía de cromosomas sexuales más frecuente. Asimismo, esta fue la anomalía de cromosomas sexuales, la primera que se encontró y que fue escrita. Y respecto a su prevalencia, depende de la bibliografía, pues es variable. Se menciona que es de un caso por cada 500 o bien cada 1000 personas. Incluso hay bibliografías que son muy precisas y que mencionan que es un caso por cada 660. Ok, fíjense nada más una situación. En esto tienes razón, es uno en 500 se maneja y bueno, me llama la atención que hayan encontrado uno en 660. Pero bueno, si lo piensan de uno en 500 a uno en 1000, uno en 660, ¿a qué se parece esta frecuencia? ¿A qué síndrome que ya vimos se parece? Nope. Una frecuencia de 1 en 700. El síndrome de Down, ¿no? En frecuencia, a eso me refería. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que es extraordinariamente frecuente, ¿no? O sea, sí, es muy frecuente. En teoría, deberíamos de verlo con mayor frecuencia en la clínica y la verdad es que vemos más otros síndromes que el de Klinefelter. Ok, continuamos. Gracias. Entonces, respecto al cariotipo, como ya mencionábamos, pues pueden ser varias cuentas cromosómicas. Por ejemplo, la más frecuente es 47 con cariotipo XXY, que va desde el 75 al 80% de los casos, o bien puede deberse a un mosaicismo con cuenta cromosómica 46XY, 47XXY. Del mosaicismo van a hablarles más adelante en la etiopatogenia. Y solamente corresponde al 20% de los casos. En otros casos puede hablar de aneuploidías más complejas, como por ejemplo las cromosómicas 48XXY, 48XXXY, de que hay un riesgo 4 veces mayor cuando la madre presenta más de 40 años de edad. Y bueno, el cromosoma X supernumerario generalmente puede ser bien de origen paterno o materno en igual proporción. Algunas bibliografías refieren que pues predomina el paterno o bien el materno. Sin embargo, la mayoría hacen mención de que es en igual proporción. Y como ya mencionaba la doctora, es una entidad muy frecuente, sin embargo, es subdiagnosticada. El diagnóstico solamente en 10% de los casos es prepuberal y únicamente de todos los casos en adultos, el 25% están diagnosticados. El 75% de los pacientes no suele ser diagnosticado durante su vida. Entonces es un porcentaje muy grande de pacientes que no son diagnosticados. Y bueno, en general, la edad media de diagnóstico oscila alrededor de los 30 años. Bien, si puedes regresar un momentito. Claro. A ver, jóvenes, está bien todo lo que dijeron. Yo nada más tengo una observación y es que fíjense que para nosotros en genética es muy importante, pero muy importante la nomenclatura. Entonces yo no quisiera que ustedes se fueran sin haber hecho yo este comentario porque hagan de cuenta, así como el patólogo les tiene que describir exacto qué encontró o saber los puntos de corte de un valor, como lo vimos en fibrosis quística, para saber si es positivo o negativo el diagnóstico,
La nomenclatura de los cromosomas nos permite a todos los que estamos pues, en medicina y entender el tipo de alteración que tiene. Entonces es muy importante ser muy claros y muy precisos y escribirlo sin faltas de ortografía. Entonces, cuando veo sus fórmulas, sí veo que la información está correcta. O sea, sí es cierto que el 75-80% es 47XXY, pero allí hay una falta enorme de ortografía que está mal copiado. No digo que la información esté mal, sino que seguramente está mal copiado. Y si la referencia lo trae así, pues tampoco es una buena referencia. ¿Alguien sabe a qué falta de ortografía me estoy refiriendo? Sí, la coma. La coma, exacto. Sí. Exactamente, porque cuando uno ve estas fórmulas cromosómicas, pues de entrada sabe que están mal escritos. Entonces, nada más para darles un ejemplo, si yo mandara a un laboratorio una muestra de un paciente y me regresara así el citogenetista, sí diría, híjole, como que no tiene mucha idea de lo que está hablando y se puede incluso pues prestar a malas interpretaciones del diagnóstico citogenético. Entonces, cuando copien, igual que en cualquier otro tema, acuérdense de copiar correctamente. Entonces, a lo que nos referimos ahorita, que me decía su compañera, es la coma. Es 47, sin espacio, XXY. El mosaico es igual, 46, XY, diagonal, 47, XXY. Y las demás que les decía que son raras son variantes de Klinefelter. La información está bien, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se escribe. ¿Ok? Gracias. Sí, gracias, doctora. Déjeme hacerte otro comentario allí, por favor. Está bien, la información está bien, pero nada más decirles que, por ejemplo, de las referencias que pusieron, me imagino que el texto es la que tiene que ver con Camilo, pero la de mosaicismo, esa figura no viene en ese libro, ¿cierto? No, entonces lo que tienen que hacer siempre que pongan sus imágenes y todo, sean muy cuidadosos y hay que poner la referencia. Y quizá nada más decirles, la información está bien y no ha cambiado, pero hay una ¿cómo se llama? Una edición más reciente del libro de genética clínica del autor Castillo, que es 2019, pero la información está bien, ¿eh? No ha cambiado. Nada más acuérdense de poner todas sus referencias. Gracias. Adelante. A ver,
Dos segundos, 2 segundos. Para estar, lo que están diciendo es muy interesante y vamos bien, pero, a ver, primero que nada, son pseudoautosómicos, porque la región es región pseudoautosómica, no pseudoautosomales, ¿ok? Pseudoautosómicos. Y primero tendríamos que ver, ¿cómo dijiste que era el fenómeno de lionización? Es un silenciamiento que tenemos las mujeres, que somos XX y por cuestiones evolutivas, así como los varones expresan solo un X, nosotras también pues expresamos solamente uno apagándolos, ¿de acuerdo? Eh, Esto fue escrito por Marie Lyon, por eso se escribe así como leonización, y es al azar en las mujeres, ¿ok? Puede ser el X paterno o el X materno. Entonces, eso es lo que tenemos. Evadir la leonización es como que escapen a esta inactivación que tú decías. Nada más quería dejarlo claro. Muchas gracias. ¿Le seguimos? Perdóname, perdón. Es que dijiste algo que estaban en genes autosómicos, ¿no? O que eran genes autosómicos. Pseudoautosómicos. Y dijiste algo de que eran pseudoautosómicos, ¿por qué? No, sí, a ver, es que allí tenemos que checar nada más el concepto. Miren, estos genes están en los cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? O sea, en el X y en el Y. O sea, no es que estén en genes autosómicos, pero más que vadan la ionización, lo que hacen es que recombinan. ¿Se acuerdan que durante la meiosis los cromosomas recombinan? ¿De acuerdo? Los cromosomas homólogos lo hacen. Y también estos recombinan. Entonces, en ese sentido es un poco como diferente de los demás genes que están en el X, pero recombinan en estas regiones, por eso se llaman pseudoautosómicas, pero sí están en el X y sí están en el Y, se llaman regiones pseudoautosómicas. Y lo siguiente que decías es que lo tienes como en doble dosis, ¿no? Que no deberías de tener y por eso tienes las alteraciones. La que sí, perdóname, si quieres seguir, por favor.
Muy bien, ahora respecto a las manifestaciones clínicas, pues podemos hacer una asociación con la que ya nos explicó Alberto. La variedad fenotípica es muy heterogénea en estos pacientes. Pueden haber manifestaciones muy sutiles en algunos, por ejemplo, en el caso de los pacientes con mosaicismo. Sin embargo, pues se describen pues características clásicas, principalmente hipotrofia testicular bilateral o bien testículos de tamaño pequeño y firmes, ginecomastia e infertilidad. Sin embargo, pues también podemos encontrar otros datos como por ejemplo talla corta con una mayor longitud tanto de miembros torácicos como pélvicos. Igualmente algunos signos de hipogonadismo, la estatura va a ser mayor al promedio y como ya les mencionaba, pues va a haber signos de hipogonadismo, por ejemplo, hombros estrechos y cadera ancha, que haya escasez del vello corporal, que el pene sea hipoplásico y en un cuarto de los pacientes es posible que encontremos criptorquídea. También en función de pues, la etapa del paciente podemos encontrar diferentes manifestaciones clínicas, como por ejemplo en los lactantes, pues tal vez no se manifieste como, por ejemplo, después de la pubertad o de la adultez. Sin embargo, podemos encontrar datos, por ejemplo, como micropene, hipospadias o criptorquídea. En los infantes igualmente quizá no es muy común encontrar manifestaciones que nos lleven al diagnóstico. Sin embargo, podemos encontrar que hay un incremento de la estatura que tiene un pico entre los 5 y los 8 años de edad. Y bueno, los brazos y las piernas van a ser largas y el tronco corto. También podemos encontrar hipotonía, pene y testículos pequeños, datos como clinodactilia, que es esta angulación de las falanges en sentido radial y cubital. También datos como hipertelorismo, que pues es una longitud entre los ojos más larga de lo normal, displasia de codo y paladar arqueado. En la pubertad es en donde podemos encontrar datos más certeros. Ya les mencionaba Alberto que pues como tal el desarrollo va a ser inicialmente normal. Va a haber un agrandamiento testicular temprano seguido de una disminución del volumen testicular y pues va a haber un desarrollo progresivo de los testículos que van pues a evolucionar a ser pequeños y firmes. Vamos a encontrar datos de ginecomastia, obesidad, que va a ser de característica pues que es central, y la inteligencia verbal puede ser el primer dato que nosotros nos encontremos ya sea en infantes o bien durante la pubertad y que pues nos pueda orientar hacia el diagnóstico. Y como ya mencionábamos, pues en la adultez va a haber testículos pequeños y firmes. Con pequeño se refiere a que sea igual o inferior a 2.5 centímetros o 4 milímetros. La distribución del tejido adiposo, como ya les mencionaba, y el hábito corporal va a ser feminizado. Va a haber datos de hipogonadismo, como los que ya les había mencionado. Y aquí también podemos llegar al diagnóstico porque el paciente refiera que pues tiene incapacidad para concebir, infertilidad y que pues nosotros encontremos azoospermia a partir de los datos de laboratorio. Y también en los adultos hay disminución de la libido y disfunción eréctil. Hay algunas anomalías congénitas asociadas, algunas urológicas como las que ya les había mencionado, criptorquídea, hipospadias, escroto bífido y micropene. A la elongación del micropene vamos a encontrar que mide igual o menos de 1.9 centímetros. Algunas anomalías vasculares y cardíacas congénitas asociadas, como por ejemplo defectos del tabique o interauricular o interventricular, persistencia del conducto arterioso, hipoplasia carotidia interna bilateral y también prolapso de la válvula mitral. Entre otras, también podemos encontrar con menor frecuencia paladar hendido y hernia inguinal.
Espérame, si te regresas, por favor. A ver, aquí lo que les están enseñando son dos copias, dice set X, que es centrómero del X, que está en verde, ¿sí lo ven? Las dos en verde, ¿no? Y una copia del Y, que sería en naranja, pero aquí se ve como rosita, ¿no? ¿Sí los puedes señalar? Entonces, los dos verdes serían del X, indicando que hay dos X. El naranja, que se ve, les digo, como rosita, sería el del Y, entonces sería XXY, y le metieron del cromosoma 18, por eso dice centrómero de 18, en color aqua, que es como ese brillo azul que ven en medio, ¿no? Entonces, como tenemos dos cromosomas 18, es como el control. Hay dos regiones que se ven en aqua. ¿Sí las ven? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí. No, pues es nada más así como una manchita de color, pero sí para que lo tengan así escrito, y es de otra manera, aunque no vemos el cariotipo como tal y no nos podemos asegurar de otras alteraciones, pues sí vemos el XXY y los 218 de control. Ok, gracias. Gracias. En lo que respecta al tratamiento, pues vamos a nosotros orientarnos a pues controlar los signos y síntomas asociados al hipogonadismo. Entonces, pues vamos a dividir el tratamiento. Primero, referente al hipogonadismo, está indicada la terapia sustitutiva hormonal con andrógenos o testosterona. Ya podemos utilizar cipionato de testosterona o enantato de testosterona en adolescentes a dosis de 40 a 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Esta es administración intramuscular y es una dosis mensual. Respecto a la dosis para el crecimiento terminal es de 100 miligramos, lo mismo, por metro cuadrado de superficie corporal intramuscular, una dosis mensual. Y para el mantenimiento es la misma dosis, sin embargo, es de aplicación 2 veces al mes. En los adultos, la dosis va de 500 o 400 miligramos intramuscular cada 2 a 4 semanas. Y también está la opción de utilizar gel tópico, androgel al 1%. En adultos se utiliza 5 gramos diariamente sobre pues la piel limpia y seca. Se prefiere que se aplique por las mañanas y el lugar de aplicación es sobre los brazos y o el abdomen. Y si no se logra una respuesta clínica óptima, puede aumentarse la aplicación a 7.5 gramos sin exceder 10 gramos, que pues es el máximo. Pacientes, pues generalmente tienen un buen pronóstico y la esperanza de vida solamente se reduce 2 años en las complicaciones que voy a mencionar más adelante en comparación con la población en general. Podrías mencionar, pero siento que repitieron como mucha información en varias diapositivas y ya estamos en el tiempo de la siguiente presentación. Ok, sí. Entonces, el más adelante es mejor ser breves para tener el tiempo. ¿Okay? Sí, seguro. Sí. Y bueno, el riesgo de recurrencia en caso de una pareja con un hijo que con cuenta cromosómica 47XXY es del 1%. Y como ya les mencionaba, el riesgo va a aumentar en mujeres que tienen más de 40 años. Y respecto a las complicaciones, de manera muy breve, las más relevantes son las neoplasias. Estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama, testicular, linfoma de Hodgkin y leucemia. Algunas, como ya les había mencionado Alberto, osteoporosis. También síndrome metabólico, diabetes mellitus, dislipidemia y esteatosis hepática en relación con pues que tienen riesgo de resistencia a la insulina, enfermedad tromboembólica, algunos trastornos neuropsiquiátricos como por ejemplo trastorno del déficit de la atención e hiperactividad, ansiedad, depresión, esquizofrenia y algunos trastornos autoinmunes como lupus. Y eso sería todo de síndrome de Klinefelter.
Ok. Oigan, jóvenes, de síndrome de Turner, igual esa fórmula ya es viejita. Esa de 45X0 ya no lo ocupamos, nada más se queda como 45X. Ok, si quieren empezar, por favor, ¿hasta dónde podemos ir? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Bueno, sí, justamente una de las bibliografías que leímos menciona que la fórmula actual, o más bien que ahora es incorrecto poner el 0, entonces la fórmula es 45X nada más. Y bien, el síndrome de Turner va a ser igual una aneuploidía, en la cual va a haber una ausencia del cromosoma 46, ya sea X o Y. Por lo tanto, al quedar solamente un cromosoma X, pues solamente se presenta en mujeres. Sin embargo, el cromosoma 46 puede dejar restos, por lo tanto se consideraría una monosomía parcial. Si no deja restos, es una monosomía total. Y vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Bueno, con respecto a la epidemiología, podemos observar que el síndrome de Turner, pues, afecta a las mujeres en este caso, en comparación del síndrome de Klinefelter. Y bueno, a nivel mundial tenemos una incidencia de 1 por cada 2.000 a 1 por cada 5.000 niñas nacidas. Y en otra bibliografía encontré que va a ser de 25 a 50 por cada 100.000 niñas nacidas. Yo les daría una en 2.500 a una en 3.000 niñas. Acuérdense que es muy importante que digan que sean niñas porque siempre son femeninos. ¿Ok? Sí. Bueno, este síndrome va a afectar a múltiples órganos en cualquier edad que se presente. Y en México, en la página de... Y bueno, en la página del gobierno de México encontré que en el 2010 se registraron 28,000 casos de síndrome de Turner y una incidencia de 1 en cada 2.500 recién nacidos. Bueno, aproximadamente el 3% de todos los fetos mujeres van a tener síndrome de Turner y de estos solamente el 1% van a sobrevivir hasta el término del embarazo, debido a que la mayoría terminan en abortos espontáneos. Con respecto a las fórmulas cromosómicas, pues podemos observar, más adelante mi compañera les va a explicar un poco acerca de eso, pero entre el 50 y 60% se debe a una ausencia completa de cromosoma X, principalmente el cromosoma X que se pierde es de origen paterno, mientras que el 20% va a deberse a una alteración parcial del cromosoma X, que pueden ser de lesiones mayores, microdelesiones, isocromosomas o cromosomas en anillo. Y el otro 20% es por mosaicismo, que como ya mencionó mi compañero Alberto al principio, aquí un porcentaje de los cromosomas va a ser normal con 46XX y otro va a ser anormal con 45X. La siguiente, por favor. Espera un segundito. Dos situaciones. ¿Regresas una, por favor? Acuérdense que el síndrome de Turner es congénito, entonces cuando su compañera menciona que afecta a múltiples órganos a cualquier edad, más bien lo que tenemos que pensar es que es una alteración que el feto se está desarrollando con esto, que nacen con el síndrome de Turner, pero se acuerdan la frase que les he dicho, que la cuarta dimensión de los síndromes es el tiempo. Entonces, en una bebé recién nacida vamos a encontrar ciertos datos y otros que serán más evidentes, por ejemplo, cuando debería de presentarse la pubertad, que irán cambiando, ¿no? Con cómo se van desarrollando. Y en cuanto al mosaicismo, ya vi la siguiente diapositiva que tienen varios tipos de mosaicismo, si la puedes pasar, por favor. Entonces, no se queden, por favor, con la idea de que el único mosaicismo es 45X y el normal, ¿sí? Ok, la que sigue, por favor, lo que nos vayas a comentar. Gracias. Gracias, doctora. Y en respecto a su genética, bueno, se habla sobre dos teorías o hipótesis de cuál es la causa del síndrome de Turner. La primera es una disyunción en la gametogénesis, es decir, en las células mientras están en los padres, digámoslo así. Y la segunda es ya una alteración en las divisiones iniciales del embrión, más bien del embrión. Entonces, en uno de estos dos procesos, la más aceptada es una falla en el embrión. Se pierde el cromosoma 46, quedando el 45X. Las fórmulas genéticas las vemos en la tabla. El síndrome Turner clásico, que es el 45X, se presenta en 50% de los casos. 20 a 30% son mosaicismos, que ya nos explicaron qué son, y los tres más comunes, más no los únicos, son los que estamos viendo en la pantalla.
y otro 20 a 30% habla de otras anomalías del cromosoma X, isocromosomas, que es que se dupliquen los brazos cortos o largos y se eliminen los otros, el cromosoma en anillo, que es que se junte un cromosoma largo con un corto, etcétera. Es decir, que el cromosoma se altera y por lo tanto ya no funciona. Pero espérenme. A ver, jóvenes, sería bueno que le dieran también una leída a las alteraciones estructurales. Miren, un isocromosoma sí te quedas con 2 brazos largos o 2 brazos cortos, pero si se acuerdan en la meiosis, la división de los cromosomas es a lo largo, es longitudinal, ¿ok? Pero si ustedes en vez de hacer esa división longitudinal la hacen transversal, se van a quedar por un lado con 2 brazos cortos o con 2 brazos largos. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Sí. Ok. Y el cromosoma en anillo no es que se junten uno con otro. El cromosoma en anillo lo que sucede es que, ¿se acuerdan cuáles son los telómeros? Sí, las partes finales de los cromosomas o los extremos. Los extremos de los cromosomas. Entonces, un cromosoma pierde sus telómeros, tanto del brazo largo como del brazo corto, y estos extremos quedan, hay un término que le llaman sticky o pegajosos, pero para que tenga estabilidad el cromosoma se juntan estos extremos y por eso es que queda el cromosoma en anillo. ¿De acuerdo? Ok, entonces esas son alteraciones del 20 al 30%. Ok, ¿la que sigue? Sí. No, tantito, regrésale, por favor. Solo mencionar que 6% de los casos se quedan con un resto del cromosoma Y. Y esto va a ser muy importante detectarlo porque nos va a traer una consecuencia o un tipo de cáncer que vamos a ver más adelante. Y ya. Y bueno, solamente recordar que si tenemos la fórmula genética pero no hay clínica, no se presenta el síndrome de Turner porque no hay síntomas ni signos. Ahora sí. Yo ahí te lo discutiría un poco, pero siempre que tengan 45X, ok, tendrías que estar pensando en Turner. Y todo esto tiene que ver con otro tema que no vamos a ver ahora en su programa, que son los DDS, que son los desórdenes de la diferenciación sexual. Pero acuérdense que siempre es Turner con el 45X. Ok, está bien. Gracias. Bueno, vamos ahora con manifestaciones clínicas y a nivel prenatal o en la etapa prenatal durante el embarazo podemos tener signos de sospecha de este síndrome, principalmente cuando hay una fórmula cromosómica 45X. Entre ellos está el crecimiento uterino retardado, malformaciones cardíacas como es la coacortación aórtica, las malformaciones renales, aquí podemos encontrar riñón en herradura, hipoplasia o aplasia renal, aumento del pliegue nucal, y también hidrops fetalis, que esto es la cantidad anormal de acumulación de líquido en 2 o más zonas del cuerpo de un feto, y el higroma quístico nucal, que este es el más orientativo del síndrome de Turner, y que consiste en una protuberancia que contiene líquido y glóbulos blancos. Ya al nacimiento, en un recién nacido, pues podemos observar principalmente peso y talla bajos. La talla va a ser 2 a 3 centímetros menos de lo establecido para la edad gestacional y el peso va a ser 500 gramos menos establecido pues para el peso esperado de acuerdo a la edad gestacional. Cuando el bebé nace podemos encontrar datos como linfedema distal en las manos y pies, paladar arqueado, cuello alado, orejas y cabello de implantación bajas, mamas separadas, las uñas displásicas y también es común encontrar luxación congénita de cadera. La siguiente, por favor. Espérame un momentito, un segundito. Sí. A ver, jóvenes, lo que tienen del lado derecho de las fotografías, donde dice nacimiento abajo, sí se ve el cuello alado, ¿no? Que se acuerdan, lo acaban de quitar, pero es el pterygium coli, ¿ok? Que tienen allí. Entonces, eso sí llama la atención y es parte del síndrome. La de abajo me imagino que era para la situación que se llama teletelia. Pero los de la izquierda, ¿me podrían decir, por favor, qué encontraron con relación a Turner? El primero, como lo pusieron como ejemplo de qué. Ese lo puse como ejemplo del higroma quístico nucal, que lo podemos observar así, y en la otra imagen hace referencia a el retraso de crecimiento, entonces encontramos un bebé con talla y peso pues disminuidos en comparación con uno sano. Ok, pero ese bebé no tiene Turner. No, es que no encontré en específico, solo era para ilustrarlo.
perdón. No, pero cuando lo pongan, o sea, porque uno se puede quedar con esa idea. Si no encuentran algo con que ilustrarlo, no se preocupen. Entendemos, por ejemplo, de tus pacientes del lado derecho, si fuera realmente Turner, allí no sé, la carita de cerebral me parece un poco particular, la de abajo, pero aceptando que lo sacaste de una referencia científica, académica de Turner, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, pero yo quitaría esa foto porque no es realmente representativa de Turner. Si es además ya no se le llama retraso, sino se le llama restricción del crecimiento intrauterino. Y del lado izquierdo, bueno, ok, venía así como higromaquístico, ok, de acuerdo. La verdad es que me parece así como súper severo, ¿no? Para lo que vemos en general en los Turner, pero aceptando que lo hayan tomado de una referencia científica, de acuerdo. Ok, entonces tengan que tener mucho cuidado con esas diapositivas para que sean representativas, pero que realmente sean de lo del síndrome que estamos hablando. ¿Ok? Listo. Sí, doctora. La siguiente, por favor. Bueno. Ok. Durante la infancia también es donde se da pues mayormente las manifestaciones o podemos encontrar de manera más importante las características de este síndrome. En la infancia principalmente se caracteriza por talla baja e infantilismo sexual. Y bueno, entre estas, pues la talla baja es el hallazgo más frecuente. Se presenta en el 95 al 100% de los pacientes y esta corresponde a una talla inferior al percentil 3 entre los 3 y 5 años de edad. De tal manera que también a la pubertad pues encontramos alteraciones, ya que no se va a dar el estirón, como le llaman, o ni siquiera las características comunes de la pubertad, y pues se llega a tener una talla final de 142 centímetros, 20 centímetros inferior a lo establecido como normal o al rango de referencia. Y bueno, esto se debe a una alteración en el gen SOCH, que como nos comentó mi compañero Alberto, pues es un gen que condiciona el hipocrecimiento de tipo mesomélico. Entonces va a haber alteración tanto en extremidades superiores e inferiores que van a estar acortadas. Con respecto a las malformaciones cardíacas en la infancia, pues las malformaciones cardíacas son una de las principales. Yo quisiera que revisaran lo del gen SHOX, pero básicamente tiene que ver con estatura. Y en el síndrome de Turner no es tanto que tengamos un acortamiento así como tal, así mesomélico, porque se oye así como muy drástico. Es más bien una situación, por ejemplo, lo que tienen del cubitus valgus, ¿de acuerdo? Y una talla baja generalizada, ¿ok? Entonces, por eso en el final tienen esta, que ya lo habían discutido, tienen sobreexpresión. Entonces, por favor, revisen eso, ¿ok? Sí. Ok. Bueno, dentro de las malformaciones cardíacas, pues esta es una de las principales causas de muerte en estos pacientes. Y bueno, aparte de las cardiopatías congénitas que ya tienen en sí los pacientes, pues se va a sumar una enfermedad vascular debido a que estos pacientes son muy propensos a tener hipertensión y también alteraciones renales, así como dislipidemia y otras alteraciones endocrinas, por lo cual la cardiopatía isquémica y el ictus conforman el 41% de las causas de muerte en los pacientes con síndrome de Turner. Dentro de las alteraciones cardiológicas predominan las del corazón izquierdo, como son válvula aórtica bicúspide, elongación del arco aórtico, coacortación de la aorta y dilatación aórtica. Las del corazón derecho también están presentes, pero son menos frecuentes. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a encontrar disgenesia conadal, que bueno, la bibliografía dice que hasta las 6 semanas de gestación, las células germinales en los ovarios pues son en cantidad normal y son normales. Sin embargo, por la ausencia del cromosoma X, estas van a sufrir un proceso de apoptosis y van a empezar a sustituirse por tejido conectivo, de tal forma que a los 2 años las pacientes ya no muestran presencia de ovocitos y el 90-95% llegan a insuficiencia ovárica. Esto hace que en la pubertad pues esté la falta de caracteres sexuales secundarios, haya amenorrea de tipo primaria, infertilidad, y en los adultos pues lleva a fallo ovárico precoz. La siguiente, por favor. A ver, perdóname, estaba viendo la referencia que pusiste de darle la voice, y entonces lo que dice
que este gen SHOX se ha involucrado en algunas tallas bajas familiares y en la displasia mesométrica del ángel. Y es por eso que algunos autores dicen que condicionaría el hipocrecimiento, sobre todo a nivel mesomélico. Pero, o sea, no es que tengan, ¿cómo te diré? Aquí está, incluso Alberto puso algo, pero una de las situaciones es que la afectación sería a nivel mesomélico, pero no porque tengan hipocrecimiento. O sea, no quisiera que entendieran así como que el acortamiento es allí, y eso es valgus, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok. Sí, aquí de Alberto hace un comentario en general, ¿no? De lo de SOX, por una sobreexpresión o porque hay una disminución aquí, pero como, ¿se acuerdan? Bueno, lo mencioné para condroplasia, ¿se acuerdan? No sé, con ustedes hay acordamiento rizomélico, mesomélico, acromélico. Entonces, para que se queden que es una situación de talla baja, ¿de acuerdo? Eso sería como... ¿Ok? Bien, muchas gracias. Sí, doctora. Ok, continuamos. Bueno, entonces vamos a hablar de otras manifestaciones que se presentan en la infancia, que aquí pues se siguen presentando malformaciones renales, las mismas que ya nos comentaron de la etapa prenatal. Se agregan también malformaciones linfáticas, ya sea de vasos linfáticos o de ganglios. Y esto nos va a provocar sobre todo edema, y este edema va a provocar algunas características del fenotipo que ahorita voy a mencionar. Tienen también alteraciones autoinmunes, principalmente tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y artritis idiopática juvenil. Y bueno, ya más a fondo vamos a ver el fenotipo torneriano, que es el que nos va a llamar la atención desde que llega la paciente al consultorio. Se caracteriza por tener una facies de esfinge, que esta es descrita como hipomímica y con expresión melancólica, en la cual la punta de la nariz, el labio superior es fino en forma de V invertida, la nariz es recta y prominente, el paladar es ojival, y esto no es fenotípico, pero es característico. Les va a costar mucho trabajo deglutir, ya que se junta con que tienen una lengua pequeña. Y bueno, ya volviendo a lo fenotípico, también tienen los pabellones auriculares grandes y de baja implantación, en ocasiones retrovertidos. Además, tienen el cabello de baja implantación en la parte posterior. Otra característica que tienen, que ya habíamos mencionado un poquito, es el cuello alado, el cual va a estar, o va a ser consecuencia de tres cosas. La primera es el edema, que ya habíamos mencionado. La segunda es que tienen la piel engrosada a la altura del cuello. Y la tercera es que tienen las vértebras hipoplásicas, y esto va a contribuir a que se vea de esa forma. Tienen también extremidades desproporcionadas, esto es que los brazos son más largos que las piernas o son del mismo tamaño, o sea, no mantienen la proporción que tiene el cuerpo promedio. Las piernas tienen mucha musculatura, y algo muy característico es que tienen un acortamiento del cuarto y quinto metacarpianos, lo que hace que sus manitas se vean como en la imagen, con los cuarto y quinto dedos más chiquitos. El codo está en valgo y tienen las uñas hipoplásicas e hiperconvexas. Esto se debe al edema que tienen, que sobre todo es distal durante la etapa prenatal, y les va a deformar sus uñas de esa forma. Y otra característica es que tienen lesiones dermatológicas. Las principales son nevos hiperpigmentados, pero bueno, tienen otras más, y tienen tendencia a tener dermatitis atópica y pueden presentar vitiligo. Respecto a sus ojos, lo más común es que tengan ptosis y estrabismo, aunque también es muy frecuente que tengan sobre todo hipermetropía, pero también pueden tener miopía. Y ya en la infancia un poquito más avanzada presentan glaucoma, cataratas y bueno, desde un inicio daltonismo. Y respecto a sus... ¿Daltonismo? ¿Perdón? ¿Daltonismo? Ajá, lo leí. Pero no es parte de las características. Lo leí en los libros. Sí, pero no es parte de las características. ¿Qué es el daltonismo?
Pues es una alteración en la percepción de los colores. Ajá, ¿qué es en relación a generalmente la forma clásica? Es otro tipo de enfermedad, Yo creo que ahí están como revolviendo un concepto que tiene que ver que por qué las mujeres Turner podrían tener alguna enfermedad ligada al X recesiva, pero el daltonismo no es parte del síndrome de Turner, sino todas las niñas Turner tendrían de apreciación del color. Los voy a detener allí, por el tiempo y porque tengo entendido que tienen actividad con la doctora Mariel, ¿no? A las 10. Nos pasaron la clase a las 11, doctora. Ah, de acuerdo. Ok, entonces ¿podríamos tomar unos minutos más para tratar de terminar el tema? Por parte del equipo A, sí. No sé los demás equipos. Sí, de acuerdo. Tampoco tiene problema. ¿Sí? Ok, entonces podemos seguir unos 10 minutos más, porque ya se acuerdan que les dije que terminábamos 9:55 para darles 5 minutos. Pero si es así, Lilia, ¿cuántas diapositivas les faltan? Ay, Como 8 más o menos. sí. Sí, son muchísimas. Son muchísimas. Miren, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar 10 minutos más, pero esto tomo la oportunidad para decirles y a los equipos que siguen que pues mañana tenemos que ver 3 temas. Entonces la idea sería que cuando mucho se llevaran 15 minutos cada uno para poder hacer comentarios, porque si no nada más los dejo exponer, pero ni pregunto, ni comentamos, ¿se acuerdo? Entonces, Sí. me gustaría por favor que se checaran muy bien este tiempo para que pudiéramos aprovechar las presentaciones y hacer el resumen. Entonces, pensando que mañana se puedan tal vez tardar un poquito más, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar y solamente les daríamos, si no acabamos, cuando mucho, 5 minutos mañana para concluir el tema, ¿de acuerdo? Sí, doctora, está bien. Pues va, a las 10:05, porque tengo actividades acá, vemos cómo vamos. Adelante. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Bien, aquí les puse una imagen de las características físicas más importantes. Y ahí. No, la que sigue, por favor. Otra parte de las manifestaciones clínicas que tienen, pues son alteraciones psicológicas. Aquí es muy importante decir que conservan una inteligencia normal. Sin embargo, tienen déficits de aprendizaje, poca capacidad de organización y concentración, y esto pues les va a perjudicar en su aprendizaje. También tienen baja autoestima debido a sus rasgos fenotípicos y pues por la patología que tienen, generalmente son dependientes de sus padres. Por lo tanto, todo esto los va a conllevar a tener depresión, las va a conllevar a tener depresión y ansiedad. La que sigue, por favor. Bueno, si bien eso es cierto, tampoco es la generalidad, porque una de las cuestiones de síndrome de Turner es que pueden tener problemas para matemáticas o una cosa así, pero en realidad pueden tener una vida productiva y no hay ningún otro problema. Entonces, quizá te refieras a que dependen de los padres cuando son chiquitas. Sí. ¿Ok? Y bien, en la adultez, algunos autores consideran estas como consecuencias. Vamos a encontrar un síndrome metabólico debido a que generalmente tienen resistencia a la insulina y además las condiciones físicas que tienen provocan que sean sedentarias. Esto va a contribuir a un síndrome metabólico. También tienen hipertensión arterial. Aquí no se sabe la causa exacta por la que es, pero se cree que puede ser por las malformaciones cardíacas. Tienen un perfil proinflamatorio vascular. Generalmente presentan disección aórtica. Algo muy común es que tengan osteoporosis que las conlleve a fracturas, sobre todo después de los 45 años de edad. Y tienen tendencia a padecer algunos tipos de cáncer. El más común es el gonadoblastoma, que yo les mencionaba, es el que está ligado a la presencia de restos del cromosoma Y, del 6% que los tiene. La que sigue, por favor. Bueno, ahora con respecto al diagnóstico, es importante realizar una historia y examen físico adecuados a la edad en la que ven a nuestro consultorio. Y bueno, en laboratorio, como la enfermedad anterior, el cariotipo es el principal estudio
que nos va a orientar hacia esta enfermedad y lo va a confirmar. Y bueno, el cariotipo es el análisis de 20 a 30 células de linfocitos en sangre periférica durante la metafase. Y bueno, lo que nos había mencionado la doctora, nosotros encontramos que aunque haya una población de células 45X, pero si no tiene hallazgos clínicos, no se considera síndrome de Turner. La verdad, pues no sé si ahí haya un error. No, sí está bien. Lo que pasa es que podría ser que te hubiera algún error más adelante, etcétera, en la vida, encontraras algún mosaico, por ejemplo. Por eso no te dice cariotipo, te dice población, que hubiera alguna población celular. A eso está bien. En realidad nosotros más que población utilizamos línea celular, pero lo importante aquí es que ustedes recuerden, es un síndrome frecuente de 1 en 2.500 recién nacidas vivas y que el 50% de los casos tienen 45X. Sí. Ok. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, estas son algunas indicaciones para la realización del cariotipo. Entre ellas, pues, como un único rasgo clínico, podemos indicarlo cuando haya higroma quístico, talla baja inexplicada, cardiopatías congénitas del lado izquierdo, pubertad y menarquia retrasadas, infertilidad y los rasgos faciales típicos, o que se tengan al menos 2 de los siguientes, que son anomalías renales, deformidad de Madelung, que bueno, esta no les comentamos, pero consiste en una alteración en la epífisis distal del radio, y también puede ser los nevos, que comentó mi compañera, las uñas y la alteración en las uñas, anomalías congénitas y la hipoacusia temprana combinada con la talla baja. La siguiente, por favor. Puede ser que nosotros tengamos la sospecha firme de que está el diagnóstico del síndrome. Sin embargo, cuando hacemos el cariotipo, pues salga normal. Aquí lo que se aconseja es realizar y aumentar el contagio de las metafases en otros tejidos. Entre estos, pues, los fibroblastos en piel, la mucosa bucal y el epitelio vesical. Bueno, ahora con referencia al cromosoma Y, hasta un 5% de los pacientes con síndrome de Turner tienen cromosoma Y o restos de cromosoma Y. Por lo tanto, es importante hacer un análisis de hibridación de fluorescencia in situ para este cromosoma, o también lo que se denomina como FISH. Y bueno, aquí lo que se hace es identificar el cromosoma Y. Un segundo. Cuando dice restos, más bien nosotros la palabra que ocupamos son secuencias del cromosoma Y, en particular de algunas regiones. Y de lo que decían de dónde podemos tomar para otros tejidos, pues lo más frecuente podrían ser fibroblastos de piel y mucosa bucal, pero en realidad lo que hacemos es, ¿se acuerdan que dijeron cuántas metafases revisaban habitualmente? ¿Nos lo acaban de decir? ¿Cuántas? Más de 30. Como 30, entonces lo que revisamos en general son 30 y aquí las llevamos a 100 para asegurarnos de que no se nos está yendo por allí alguna línea celular que esté en muy baja proporción. Y así podemos hacer análisis de FISH, pero también podemos hacer análisis molecular justamente de DNA para esas secuencias del Y. Ok, adelante. Sí, bueno, aquí lo que se hace es marcar el ADN con fluorescencia y pues ver la presencia del gen o proteína de interés. Y bueno, se recomienda realizarlo cuando se identifica cromosoma en el cromosoma Y en el análisis de cariotipo o cuando hay signos de virilización en nuestra paciente. Aquí se tiene que realizar en 2 o 3 tejidos diferentes, por ejemplo, un FISH de células de la mucosa bucal. ¿Podrías permitir? Es que dijiste que el FISH, este estudio de FISH es para proteínas o DNA, pero no es para proteínas, es para DNA, por eso se hace en cariotipo, ¿ok? Sí, perdón doctora, no la había escuchado. Ajá. Y bueno, los pacientes que tienen material de cromosoma Y presente tienen un mayor riesgo, como mencionó mi compañera, de tener gonadoblastoma. Y aquí esto es importante porque se tiene que indicar la gonadectomía profiláctica. La siguiente, por favor. De manera general, también es importante que cuando llegue nuestro paciente, pues evaluemos el crecimiento y la pubertad, los signos vitales, desde la presión arterial y realizar un ecocardiograma, ecografía renal, análisis de sangre para la función tiroidea, el perfil lipídico, la glucosa, el perfil hepático, citometría. También estos pacientes son muy propensos a desarrollar diabetes mellitus tipo 2.
Y bueno, durante el diagnóstico prenatal, la amniocentesis genética es un método factible, puesto que, aunque es invasivo, pues es de bajo riesgo. La siguiente. Doctora, ¿continuamos o ya dejamos el tratamiento? ¿Cuántos les faltan? 4, me parece. No, Ya son 3. vencidas. Entonces, si les parece bien, mejor, porque veo que están muy cargadas también las diapositivas, ¿no? Con información. Pero por favor resúmanlo y mañana empezaríamos con ustedes, pero van a tener solamente 5 minutos para que podamos completar lo que van a presentar sus compañeros, ¿de acuerdo? Y además les tengo que dar algunas indicaciones para el examen y algunos pendientes. Entonces no tenemos mucho tiempo, pero aprovechando que están escuchando